Hola, estimadas y estimados estudiantes del curso Génesis y Genomas. A continuación les voy a exponer la clase número 3.3 de la tercera unidad, clase del 14 de noviembre de 2025, que en este caso será de la forma virtual, asincrónica. Vamos a hablar de temas que no alcancé a revisar con ustedes en la clase 3.2 y algunos propiamente tal de la clase de 3.3. Estos son los temas, como les dije recién. Algunos de ellos vamos a ver algunos de los que fueron expuestos en la clase 3.2, sobre todo las mutaciones, ¿cierto? Lo que tiene que ver con las eh, inducción de mutaciones que nos faltó revisar. Y algo de detecciones también. Y vamos a comenzar con la subunidad de reorganización del material hereditario. Acá les muestro una clasificación de las mutaciones que yo encuentro muy útil, muy clara, que nos ayuda a entender todo esto de las mutaciones. Las mutaciones son, en el fondo, cambios que se producen en el ADN. Estamos hablando de mutaciones en el genoma, cambios que tienen que ver con sustituciones, inserciones, deleciones, inversiones también a nivel del DNA, pero que también, como vimos en el curso, pueden ser también a nivel cromosómico. Pero este es un árbol de clasificación, nos muestra cómo pueden organizarse. Y hay al menos tres tipos de formas de clasificarla. Recuerden ustedes que las mutaciones son eventos naturales que ocurren y como vimos también en la clase 3.2, los experimentos de Luria y Dalbrook nos permitieron saber, conocer hace ya varios años, más de 80 años, que las mutaciones pueden ser espontáneas, se originan espontáneamente, aunque también hay inducidas. Pero una forma de clasificarla es sobre el efecto que tiene el individuo, que está aquí a la izquierda en amarillo. Pueden ser perjudiciales, pueden ser neutrales o pueden ser beneficiosas. En esos tres grupos esenciales. Todos estos pueden tener grados de perjudicialidad, grados de beneficencia o no, digamos de cuán beneficiosas son. Neutrales van a ser siempre con el mismo grado de neutralidad, quiere decir que no afecta, que tener esa mutación no tiene ninguna consecuencia fenotípica. Eso se refiere con efectos sobre el individuo que posee una mutación puede que tenga un despliegue fenotípico dañino, perjudicial, que le afecta alguna actividad, la reproducción, el desarrollo, la actividad metabólica, o beneficiosa, que también puede generar algo que aumenta la capacidad, que genera una mayor eficiencia, que al final del día el individuo que adquirió, que ganó, que sufrió esa mutación, va a tener respecto al estado previo a la mutación una situación más beneficiosa. El otro segundo tipo de mutaciones tiene que ver, o más bien la otra forma en que se pueden clasificar las mutaciones es por el tipo de célula afectada, que aquí se muestra al centro de este arbolito. Y aquí hay que distinguir células que ocurren, o sea, perdón, mutaciones que ocurren en células que son de tipo somática, por ejemplo. Ustedes conocen bien que hay en los organismos multicelulares líneas celulares, conjuntos de células que conforman la mayor parte del cuerpo global de un organismo, plantas, animales, hongos, células que se reproducen por mitosis, que son idénticas, que están en distintos tejidos, diferenciadas en tejidos, pero son células que están en el soma del individuo y esas células, algunas de ellas, en su interior, en su núcleo, puede haber una mutación. Diríamos que son células del cuerpo en general. Y esas mutaciones quedan ahí afectando a esa célula y que pueden tener consecuencias en el fenotipo del individuo. Pero
respecto de mutaciones en otro tipo de células, lo importante es considerar las células, por ejemplo, germinales. Las células germinales que tienen una relevancia importante en los seres vivos porque son el conjunto de células que originan los gametos. Aparte de las células somáticas, son un conjunto de células más pequeñas, altamente diferenciadas, en producir los gametos. Recuerden ustedes que los gametos son aquellas células que la carga cromosómica se reduce porque generan gametos masculino o femenino que luego se fusionan para dar lugar a un individuo con su carga cromosómica completa, regular, normal. Entonces hay dos tipos de células en las cuales pueden ocurrir las mutaciones. Entonces esa es una segunda clasificación. Y una tercera clasificación es la que vimos en la clase anterior, es según el tipo de material genético afectado. Y aquí se dividen las génicas, que afectan a los genes, cambios en la secuencia de los nucleótidos en un gen, como dijimos al inicio. Una forma muy amplia de definirlas, aunque no es la única, cambio en la secuencia de nucleótidos de un gen. Ahí puede haber una a nivel génico. Las genómicas, que es otro grupo dentro de estas que involucran la clasificación sobre el material genético afectado, tienen que ver con cambios en el número de cromosomas, o sea, el total de cromosomas. Y aquí se producen situaciones complejas como poliploides o aneuploidías, es decir, cambio en la cantidad de cromosomas, porque pueden duplicarse los cromosomas, pueden, por ejemplo, pasar de 2N a 4N a 8N, o sea, aumentan en gran cantidad los cromosomas, el número de cromosomas. Esto en algunos casos genera fenotipos muy distintos diríamos, al original. En algunos casos esos individuos que tienen una nueva carga cromosómica duplicada, por ejemplo, pueden ser viables, en otros casos no son viables. O pueden reducirse también. En lugar de aumentar la ploidía, se reduce la ploidía. Bueno, eso tiene que ver con la cantidad de cromosomas. Y la última clasificación dentro de las categorías de material genético afectado están las que cambian la estructura del cromosoma, la estructura interna. Lo vimos también en la clase, cuando se invierten segmentos del cromosoma, cuando se insertan elementos del cromosoma, cuando se pierden elementos de un cromosoma, es cuando la estructura interna de los cromosomas se afecta por cambios importantes dentro de la estructura global de un cromosoma y que implican modificaciones de un conjunto importante de genes. Ok, esta es una clasificación muy bonita para tenerla en mente. Dentro de las mutaciones que tienen que ver con los cromosomas, en la clase anterior nosotros vimos mutaciones que afectan a la estructura del cromosoma, es decir, las inserciones, inversiones, deleciones de segmentos del cromosoma. Pero no vimos esto que ahora yo creo que es necesario profundizar, y es sobre el número de cromosomas, lo que les contaba recién sobre la poliploidía, por ejemplo. Y ustedes conocen que es muy común en el caso del ser humano, nosotros tenemos una cantidad de autosomas y bueno, y otros organismos también, y cromosomas sexuales que están en pares, y esa carga cromosómica en la diversidad de seres vivos que hay en el mundo y que ha habido en la historia, puede cambiar en procesos eh, que son muy relevantes en el sentido de que aumenta eh, la cantidad de cromosomas. Y si bien esto puede ser el caso de algún organismo, como les contaba, muy negativo, también es una forma importante de generar variabilidad y nuevas estructuras, nuevas formas de vida que podrían ser beneficiosas y generar especies completas nuevas o estructuras que a lo mejor pueden vivir un periodo, pero luego pueden declinar. Pero son muy interesantes. Quiero mostrarle algunos ejemplos en la siguiente diapo.
Respecto del cambio en el número de cromosomas, hay estudios que nos han mostrado que estos son eventos que han ocurrido en el pasado y la gente que estudia este área le ha llamado paleopoliploidía en eucariontes principalmente, porque se ha podido reconstruir la historia de eventos de aumento del número de cromosomas. Y aquí se muestran los eventos ahí en círculos naranjos o amarillos, donde han ocurrido potenciales o eventuales eventos de duplicación del número de cromosomas, tanto en plantas como en animales y en hongos incluidos. Hay algunos eventos que están más bien sostenidos, soportados con evidencia, y otros que son más bien de tipo especulativo, donde no hay evidencia tan concreta. Pero es interesante ver cómo las duplicaciones han ocurrido naturalmente. Por accidentes, por diversas causas se pueden producir estos eventos en plantas y en animales. Se ha estudiado bastante el caso de las plantas, como ustedes ven, que es muy común en las monocotiledones, en las verdaderas dicotiledóneas, en las gimnospermas. En varios grupos de plantas han ocurrido este tipo de eventos. El aumento del número de cromosomas ha tenido consecuencias interesantes para la agronomía. Por ejemplo, en la frutilla, el aumento del número de cromosomas, por ejemplo, la duplicación de la carga cromosómica en las frutillas da lugar a frutillas grandes. Seguramente ustedes han visto algunas frutillas que son como mucho más grandes que lo normal, que se ven un poco deformes. Esas frutillas no son transgénicas, son frutillas que criadas en viveros, los agricultores han logrado generar cruzamientos que dan lugar a eventos de duplicación de los cromosomas y surgen algunos individuos que son viables, que viven, que tienen semilla, pero son más grandes. Y eso ha pasado en varias frutas, en varios plantas que nosotros utilizamos como alimento, como bueno, la frutilla, la banana, la papa, el tabaco. Por ejemplo, la papa ha tenido también estos eventos de cruzas entre individuos de especies de distintos números de cromosomas y da lugar a híbridos con una mayor cantidad de cromosomas y que resultan ser más grandes, por ejemplo. O en la sandía. La sandía también se han realizado varios estudios en que se cruzan individuos dentro de la misma especie, algunos de ellos con una mayor cantidad por ejemplo, tetraploides con la cantidad 4N, y se logra, por ejemplo, por tantos ensayos de cruzamiento, bajar la carga cromosómica a 2N y resultan en sandías con menos pepas. Y eventualmente algunas de ellas pueden no tener pepas. Todo esto se van realizando por cruzamiento, donde se puede ver cuál es la carga cromosómica de los padres y se cruzan para lograr tener descendencia con distinta carga cromosómica. Tiene aplicaciones importantes estos cambios que ocurren en la carga cromosómica. A diferencia de las plantas, en los seres humanos, que a nosotros nos toca muy, muy, muy de cerca, aunque también para otros tipos de animales, para vertebrados, las mutaciones cromosómicas tienen efectos importantes en la sobrevivencia. Aquí se comparan el porcentaje de individuos nacidos según el tipo de mutación, eh, mutaciones génicas a nivel del gen por un lado, o mutaciones cromosómicas por otro lado. Y dentro de las cromosómicas también están las sexuales. Y se puede ver que las mutaciones a nivel cromosómico dan lugar a un menor porcentaje de individuos nacidos. Eh, Sumando los tipos de las mutaciones, por ejemplo, génicas, ya sean de genes dominantes, de cromosomas autosómicos o recesivos autosómicos o genes ligados al cromosoma X, como se muestra arriba, sumando esos porcentajes de no nacidos,
de 0.9, 0.25, 0.005, o sea, 90, 25 o 5%, sumados para términos comparativos, nos da un valor de 1.2. En cambio, sumando todas las proporciones de no nacidos, o perdón, de nacidos, 14%, por trisomías como el síndrome de Down, 6% por otras descompensaciones en el número de cromosomas o compensaciones en autosómicas aberrantes, 19%, dan lugar en total, junto con las de cromosomas sexuales de machos y hembras, 0,61, o sea, un 61%. El efecto global es más marcado, o sea, la suma da un porcentaje de nacido 61 y el otro un valor relativo de 0,61 contra 1.2, o sea, prácticamente el doble. El efecto negativo de las mutaciones cromosómicas es mayor. Acá quisiera enfatizar la relevancia que tienen las células de la línea germinal. Estas son células que originan los gametos y eso las convierte en células que tienen un impacto transgeneracional, es decir, entre generaciones, de una generación a la otra generación. Entonces, cuando ocurren mutaciones, por ejemplo, en los espermatozoides, eso va a dar lugar a la fusión con un gameto femenino que, que va a ser distinto de aquel individuo que se origina de un gameto que no ha sufrido mutaciones. Y ese carácter se va a heredar, va a quedar en el DNA y se va a perpetuar de generación en generación. Es muy relevante entonces aquello como se muestra aquí en la izquierda. A diferencia de una mutación somática que va a quedar localizada. ¿Eh? Una mutación, por ejemplo, a nivel de la mórula. Hay una fusión de un gameto normal, ¿cierto?, con un masculino, con un gameto femenino, pero en la mórula, cuando está conjunto de células que derivan de la segmentación, eso va a tener, claro, un efecto, pero va a ser localizado en el tejido y no va a ser aportado por los gametos. O podría ocurrir una mutación en alguna otra región con posterioridad de la vida adulta y queda circunscrito a ese tejido y no va a aparecer en los gametos. Entonces esa mutación no es transgeneracional, es diríamos intrageneracional en la vida, en la ontogenia de aquel individuo, y diríamos de alguna manera esa mutación somática muere con el individuo, no se traspasa a la siguiente generación. Por eso uno tiene que cuidar mucho las gónadas. Las gónadas no tienen que estar expuestas a agentes mutagénicos. Hay que proteger en todo el organismo o en general tener cuidado con aquello. Seguramente ustedes han ido al tomarse una radiografía y han visto que hay mucho cuidado de poner metal, plomo, protecciones, porque estos tipos de células no deben mutar. Y ya sabemos que los rayos X, por ejemplo, como lo demostró Miller, inducen mutaciones. O sea, una mutación se puede definir como una alteración en la secuencia de ADN. Tenemos las mutaciones somáticas y las germinales. Y mutaciones espontáneas son las que se producen de manera natural, en contraste con las mutaciones que se producen en forma inducida. En la clase 2 nosotros hablamos de Miller y después hablamos de la brillante y elegante aproximación de Luria y Delbruck para definir la diferencia que hay entre el origen espontáneo y el origen inducido de las mutaciones. Acá simplemente les vuelvo a plantear los trabajos realizados por Luria y Delbruck
eh, el trabajo en realidad, el trabajo tan elegante en el cual ellos lograron predecir qué ocurriría si un conjunto de bacterias son expuestas a un medio de cultivo o son, digamos, cultivadas en un medio de cultivo, si valga la redundancia, que contiene un bacteriófago, es un virus que suele eliminar, ¿cierto?, a las bacterias, y lo que ellos propusieron es que aquellas bacterias que logran sobrevivir en un medio con alta presencia de la bacteria debieran ser aquellas que, por un lado, eh, traen la mutación en las generaciones anteriores, una mutación que le permite ser resistente al virus, o por otro lado, algunos bacterias podrían desarrollar la mutación que les impide ser dañadas y afectadas por el virus cuando son expuestos directamente en un medio de cultivo con el virus. Entonces, en ese caso serían las inducidas. Entonces ellos realizaron un experimento en el cual les permitió discriminar qué es más común, cuáles son los patrones observados en los cultivos si fuesen de tipo espontáneo o inducido. Y acá se muestra ahí a la izquierda en esta región se muestra la predicción observable en las placas Petri si es el medio de cultivo donde están los virus lo que inducen en las bacterias la capacidad de resistirla. Si fuese así, debiera encontrarse que las bacterias se distribuyan aleatoriamente en la placa, que aparecerían espontáneamente, aparecerían inducidas, pero heterogéneamente en las placas y en todas las placas alguna mutación tras las generaciones. En cambio, si las mutaciones hubiesen aparecido antes de la exposición al bacteriófago, debería observarse un patrón en el cual es heterogénea la distribución dentro de las placas Petri, con algunas placas Petri sin la mutación, por ejemplo esta. Otras con un conglomerado de bacterias agrupadas que derivan de un linaje en que la mutación apareció antes, por ejemplo acá. Entonces eso es lo que propusieron Luria y Darbrick. Pensaron en este experimento y luego dijeron, bueno, hagamos experimentos, pongamos bacterias, hagamos una crianza de bacterias por separado y en un cultivo conjunto y hagamos un plaqueo y vemos cuál patrón encontramos y ellos efectivamente encontraron un patrón de este estilo, un patrón donde de 10 placas experimentales, aunque esto lo hicieron muchas veces, encontraron un patrón que predicho o que derivaba de la presencia de mutaciones espontáneas ocurridas antes de someterla a la presencia del bacteriófago, lo que nos dice que son espontáneas y más que inducidas. Ahora, lo que es importante tener en cuenta de esto es que ellos demostraron que hay mutaciones espontáneas. Pero no quiere decir que los experimentos de Luria hayan descartado la existencia de mutaciones inducidas. Las mutaciones también son inducidas por el ambiente. Lo que ellos más bien demostraron es que hay algunas espontáneas que están presentes antes de que aparezca el factor para el cual esas mutaciones finalmente le dan un beneficio, sobrevivir, por ejemplo, al virus. Pero lo que a continuación les quiero hablar es sobre las mutaciones inducidas, aquellas que cuando están sometidos a un factor se inducen. Ya vimos algo de eso en el caso de Miller con los rayos X, pero continuemos con esta idea. Este es un esquema, una forma de clasificar eh, mutaciones que son inducidas, que pueden ser inducidas. Agentes que están generando mutaciones. Vamos a analizarlos algunos de ellos. Y que son causas de mutaciones. También vimos en la clase anterior, recuerden ustedes que vimos que
Y a propósito del descubrimiento de Luria Dalbrook, hay muchas mutaciones, pero algunas mutaciones son reparadas por el sistema de reparación del ADN durante la duplicación. Pero algunas de esas quedan, algunas de esas mutaciones no son reparadas y permanecen. Pero también hay un grupo importante de mutaciones inducidas. Por ejemplo, agentes mutagénicos muy estudiados son la radiación ionizante. ¿Mm? Y tenemos agentes químicos. Y vamos a analizarlas una por una. La radiación ionizante, por ejemplo, se le conoce como los rayos X, los rayos gamma, que generan ROS, especies reactivas de oxígeno, muy conocidas. Son moléculas que son complejas, que generan en general daño y producen mutaciones en el DNA. Son moléculas que están dando, diríamos, vuelta dentro del núcleo, del citoplasma, y que generan alteraciones puntuales y a veces problemas de, de daño celular quizás irreparable. Y también algunos de estos rayos X o rayos gamma rompen el DNA. Entonces tenemos esos efectos de los ionizantes. Y por otro lado tenemos los no ionizantes como el UV. Vamos a ver el caso de la producción de dímeros de timina. Y por otro lado están los agentes químicos, análogos de nucleótidos, químicos que alteran los nucleótidos, agentes que generan corrimiento en marco de lectura. En fin, son algunos de esos ejemplos. Bueno, dentro de la radiación ionizante, nosotros encontramos estas ondas, estas ordenaciones de la materia en forma ondulada, que conocemos como ondas que se transmiten en el aire, originarias del átomo. Debido a las interacciones intraatómicas se producen estas ondas que dependiendo de ese tipo de interacción se generan en forma diferencial partículas alfas, partículas beta o rayos gamma. En el caso de los núcleos de átomos de helio, que son cargas eléctricas positivas, se producen ahí estas ondas que no son tan penetrantes en las estructuras en las cuales interceptan, por ejemplo, en la piel, que es lo que nos interesa, o en la superficie de los seres vivos en general. Una hoja también, por ejemplo, de una planta o una hoja de papel, pueden, pueden de alguna manera frenar estas partículas que no son tan penetrantes como las partículas alfa. Pero tenemos también otro tipo, bueno, estas partículas alfa eh, son en el fondo núcleos desprendidos de átomos de hielo, de helio. Recuerden que el Sol está lleno de helio. Otro tipo de partícula también, que es una radiación ionizante y que puede llegar a la superficie de los tejidos de los seres vivos, son electrones, también partículas subatómicas de carga negativa, como sabemos, que provienen de la desintegración de neutrones del núcleo. Se proyectan hacia afuera del átomo y pueden introducirse ya un poco más al interior de las superficies a las cuales interceptan. Por ejemplo, eh, se pueden incluso penetrar hasta 2 centímetros en una superficie acuosa o un tejido humano. Una lámina de aluminio, sin embargo, de unos pocos milímetros es suficiente para frenarla, o sea, alguna protección. Pero luego tenemos los rayos gamma, que estos son fotones. Recuerden que los fotones se producen cuando los electrones pasan de un orbital a otro orbital, y se libera carga, y esta, en el fondo, energía liberada de manera como un cuerpo, como una partícula, es una energía mayor, es una energía que se puede estimar en megaelectrovoltios, electronvoltios. Y debido a esas propiedades puede penetrar en el tejido y generar
daños ya más severos en las células, en particular en el núcleo. Acá hay un esquema de esta radiación ionizante, un esquema que muestra el espectro. A la izquierda, en azul, están todas estas radiaciones que no son ionizantes. Y las que vimos recién son las ionizantes. A la derecha, en naranjo, donde están los rayos gamma. También se encuentran cercanos a ellos los rayos X, el ultravioleta. Y en la parte no ionizante, que son menos dañinas, están las que nosotros habitualmente conocemos, que tienen, como ustedes pueden ver, un ciclo de onda más largo, un periodo más largo. En esa figura se ve que la amplitud de todas las ondas es la misma, pero el ciclo de la onda es más largo, mayor longitud de onda. No amplitud, sino que longitud de onda. Y ahí tenemos nosotros la luz visible, la infrarroja, los microondas de radio, teléfonos celulares y la de la energía de las fuentes de electricidad como las antenas fotovoltaicas. Entonces las radiación ionizante es de alta energía y la no ionizante es de menor energía. Entonces tenemos nosotros ahí fuentes de radiación que tienen distintos efectos y la que nos interesa desde el punto de vista del efecto en el genoma son aquellas ionizantes. Una cosa que esta radiación produce cuando intercepta la superficie de un organismo, de un tejido, es que alguna de estas radiaciones interactúa con la molécula de agua. Y al interactuar con la molécula de agua puede liberar un nitrógeno y produce una molécula de agua sin un nitrógeno eh, que constituye lo que llamamos radical libre. Y estos radicales libres se conocen también como especies reactivas de oxígeno o ROS. Son moléculas pequeñas altamente reactivas debido a la presencia de una capa de electrones de valencia no apareada producto de la pérdida de un electrón. Y bueno, hay varios de este estilo. Aquí podemos ver una tabla en que las clasifica según su abreviatura. Especies reactivas de oxígeno que son las más conocidas. Y están muy presentes en una célula que está con algunos problemas, ¿cierto? Por ejemplo, de radiación. También hay especies reactivas de nitrógeno, especies radicales de azufre, especies reactivas de cloro, pero en general todas estas moléculas van a ser moléculas que van a estar quitándole electrones a otras moléculas y por lo tanto van a interferir y eso lo pueden hacer justamente en células en moléculas importantes. Acá vemos justamente el efecto indirecto que se produce cuando una radiación altera una molécula de agua, que es lo que genera un radical libre. Eh, por ejemplo, un grupo de hidroxilo, un ion hidroxilo, que luego va a robarle un electrón a una de las moléculas que forman parte del ADN. Y eso genera desestabilización y daño en el ADN. Pero no solamente está ese daño mediado por un radical libre, sino que los rayos ionizantes pueden tener un efecto directo de la misma energía electromagnética que conforma parte de esta radiación, puede incidir directamente en el ADN y generar un daño directo, desestabilizando también la molécula de ADN. Acá se muestra cómo la radiación UV o la radiación rayos X, que son ionizantes, pueden interceptar una molécula de agua. La molécula de agua pierde un átomo de hidrógeno y se convierte entonces en un llamado radical libre de hidroxilo, un radical de hidroxilo. O sea, es un OH-, una molécula inestable que va a tratar, entre comillas, a tratar de robar electrones a la molécula más cercana posible, generando en esa molécula donadora, diríamos, aquella que sufrió el robo, ¿cierto?, de un electrón, una inestabilidad en aquella molécula
víctima, diríamos. Acá se muestra lo que esa radical hidroxilo puede generar. Abajo se muestra ahí el radical libre con un electrón desapareado, vacío. Un electrón que necesita a su pareja. Y entonces este radical libre va a quitarle un electrón a la molécula más cercana posible, y esa molécula que va a donar, o más bien le van a quitar su electrón, va a quedar también desapareada. Pero afortunadamente, entre comillas, porque así se ha dado, hay moléculas que están presentes que son donadoras, altamente donadoras, que se les conoce como los antioxidantes, porque tienen muchos electrones en su capa externa y que pueden donarlos. Ese es el caso entonces de los llamados antioxidantes. Ustedes saben que en la dieta nosotros tenemos diversos tipos de moléculas, y los antioxidantes tienen esa buena ventaja de que cuando en nuestro cuerpo tenemos, en nuestras células tenemos muchos radicales libres por diversas razones, por ejemplo puede ser por tener demasiada exposición a radiación ionizante que genera radicales libres, pero la presencia de antioxidantes circulantes donadora de electrones permite que estos radicales libres dejen de estar robando electrones, porque vamos a tener moléculas donadoras de electrones. Un poco compensando entonces este agente robador de electrones. Más o menos esta es la idea, un radical libre robando un electrón a una molécula. Le quita un electrón a otra molécula, pero pueden haber entonces algunas moléculas que otorgan, entregan electrones y son antioxidantes. Acá hay una caricatura de esa situación, donde nosotros tenemos un radical libre, anda suelto, se aproxima a una molécula tranquila que está contemplando y trata de robarle electrones. Y no está solo, porque esa que roba le roba al otro, la otra le roba al otro. Hay un conjunto entonces de moléculas robadoras que generan el fenómeno conocido como estrés oxidativo. Pero si en nuestra dieta consumimos antioxidantes como taninos, como una serie de compuestos que están, por ejemplo, en el vino o que están en las frutas, vamos a poder tener donadores abundantes de electrones, y estos antioxidantes van a estar recibiéndolos felices. Estos robadores, ¿cierto? Los radicales libres van a estar recibiendo felices estos electrones donados por el antioxidante. La radiación ionizante produce, por ejemplo, en el agua oxigenada, que es el peróxido de hidrógeno, produce especies reactivas de oxígeno como estos grupos hidroxilo, cuando incide en las moléculas de agua oxigenada. Bueno, la luz ultravioleta puede ser de distinto tipo, pero también con distintos grados de energía. Lo interesante, una de las cosas interesantes es que ustedes saben que las células están constituidas fuertemente por agua, una gran cantidad de agua. Todos los seres vivos tenemos un buen porcentaje de agua. Y cuando se produce una radiohidrólisis del agua, se produce una cascada de productos, todos ellos reactivos de oxígeno. Y dependen un poco también de la intensidad de la radiación. Y ahí se ve cómo se van generando distintos elementos eh, ionizantes, elementos que requieren, ¿cierto?, de equilibrar sus electrones perdidos, y ahí se ve cómo aumentan en proporción de acuerdo a la intensidad de la dosis de, de radiación. Y al final, en la última columna de la tabla, se puede ver la sumatoria que se amplifica
10 veces, con el aumento también 10 veces de la intensidad. Es lineal la proporción ahí de especies reactivas de oxígeno que se generan por efecto de esta radiación. Ustedes ya conocen la estructura del ADN y del ARN. Son estructuras que a lo largo de la evolución se han mantenido como la base de la información que da cuenta de la estructura de los seres vivos. Y estas moléculas son susceptibles fuertemente a la radiación ionizante, y entonces son desestabilizadas y por lo tanto generan lo que nos interesa, que es la mutación, el cambio en la estructura normal del ADN. Y esta capacidad de la radiación ionizante de afectar las moléculas de agua puede ayudarnos a entender también cómo es que puede afectar directamente o indirectamente al ADN. Bueno, ustedes saben de que el ADN está constituida por la unión de varios nucleótidos, ¿cierto? Y esa unión de nucleótidos obedece a la formación de dinucleótidos. En la estructura de DNA se forma un enlace fosfodiéster entre dos nucleótidos para formar entonces estos dinucleótidos, y en ese proceso hay una pérdida de agua. Esto es una reacción conocida de condensación. Y ahí entonces establece esta enlace fosfodiéster. Pero ¿qué pasa entonces con la radiación? Entonces ocurre que la presencia de recades libres produce la ruptura del enlace que hay entre nucleótidos, el enlace fosfodiéster, lo que produce entonces el rompimiento local de la unión de estos nucleótidos y finalmente la presencia o la creación de una mutación. Ahí se muestra cómo al introducir el grupo hidroxilo se produce un movimiento de electrones desde el azúcar al, al oxígeno asociado al fósforo en la unión, lo que desestabiliza esta unión y se termina rompiendo, perdiendo el enlace. Un enlace covalente, un enlace fuerte, se pierde. Estos daños pueden afectar a una de las cadenas del ADN, que sería un daño, entre comillas, simple o individual, y otro en otros casos puede afectar a ambas hebras de la cadena de ADN. Otro caso en el cual se pueden producir mutaciones por radiación o directa o por la generación de especies reactivas de oxígeno, y en particular en este último caso, a través de las especies reactivas de oxígeno, ROS, es que se puede producir lo que se llama la oxidación de nucleótidos. En este caso, la guanina puede sufrir una alteración donde se oxida la guanina y se produce una base distinta, que es la hidroxiguanina, también conocida como la 8-oxiguanina, que es un factor de enfermedad, es una mutación. Normalmente las células logran reparar esto a través de un sistema de reparación en que se exciende este nucleótido extraño, oxidado, y logran reparar ese daño, pero muchas veces la oxoguanina permanece. ¿Y qué ocurre? Que la oxoguanina está pareada con la adenina, y eso es lo que corresponde en el primer ciclo de replicación. Pero cuando está oxidada, bueno, la permanencia de esa guanina oxidada
genera que en la segunda ronda de replicación la adenina se va a asociar a una timina. Entonces vamos a tener que finalmente la guanina va a ser reemplazada por una timina. Y eso genera entonces un apareo que no es el normal. Y eso genera entonces una, una, eh, una mutación, que en algunos casos es reparada, pero en otros permanece. O sea, es una incorporación incorrecta, tanto a nivel de ADN como ARN. El sistema de reparación lo puede corregir, pero en otros casos queda permanente transgeneracionalmente incluso, como una mutación permanente. Los, los rayos UV también, y también los infrarrojos, pueden dañar el nucleótido de timina y transformarlo en glicol de timidina. El daño oxidativo a través de especies reactivas de oxígeno también genera este cambio en la timina. Y se ha visto que esto tiene que ver con el envejecimiento también. La velocidad en la que ocurren estas reacciones que generan el glicol de timina se estima que es alta en la vida diaria, hasta 300 por células por día en humano, y se excretan en grandes cantidades, bueno, a través de la orina. Y tiene mucho que ver también con el metabolismo de los organismos. En organismos mayores que tienen una tasa metabólica peso específica menor, se producen menos. En cambio, en organismos pequeños, como un ratón, por ejemplo, que tienen tasas metabólicas peso específica alta, se producen más estas mutaciones. La timina también puede formar dímeros de timina, que no son usuales en el ADN, pero a través de la incidencia de la luz ultravioleta se producen enlaces covalentes entre dos timinas contiguas en la secuencia, generando un anillo de ciclobutano que produce o que se ve como una deformación en la alineación de las dos cadenas complementarias del ADN, como se ve aquí en la figura B. Hay un corrimiento, una suerte de corrimiento, ¿no? Como se ve en la figura de abajo, el UV entonces genera esta proximidad y esta unión fuerte entre dos timinas. Y esto puede ocurrir mucho dentro de una célula. Se ha calculado que entre 50 a 100 reacciones de este tipo por segundo en la célula de la piel durante la exposición a la luz solar. Pero afortunadamente muchas de ellas se corrigen en segundo mediante la reactivación de una fotoliasa que repara esta excisión de los nucleótidos. Digamos, anula esta presencia del anillo de ciclo butano. Es por eso que tenemos que nosotros cuidarnos mucho de la radiación solar, sobre todo en estos tiempos bueno, la capa de ozono se ha recuperado bastante, pero el filtro natural de UV en algunos casos puede estar también funcionando no regularmente, de manera tal que nos llegan muchos rayos ultravioleta y generan en nuestra piel los melanomas, que son tumores producto de la mutación y la presencia de estos dímeros de timina que generan cáncer en la piel. Bueno, rápidamente hemos visto estos agentes mutagénicos como son la radiación ionizante y la no ionizante, principalmente UV, generando los dímeros de timina. Pero vimos más los rayos X, los rayos gamma que generan especies reactivas de oxígeno. Pero ahora veamos los agentes mutagénicos de tipo químico. Los análogos de nucleótidos, químicos que alteran los nucleótidos y agentes que generan el corrimiento del marco de lectura. Desde el punto de vista químico, también se pueden producir mutaciones por lo que se conoce como presencia de tautómeros de bases nitrogenadas. Los tautómeros, bueno, la palabra tautómero viene del griego tauto,
la primera parte, que significa igual, y del griego meros, que es la parte, la parte igual. Y son en el fondo moléculas isoméricas que se diferencian en la posición del grupo funcional. Y entre las dos formas, por ejemplo acá la forma común y la forma rara, hay una diferencia clave producida por el desplazamiento de un protón, como se muestra ahí, por ejemplo en la timina, se desplaza un protón y esto está ocurriendo en forma estable, hay un equilibrio ahí, un equilibrio químico, y estas dos formas están presentes, pero una es más común que la otra, más estable diríamos, más abundante, y también está presente la forma rara. Por este desplazamiento de un protón, tanto en la timina, en la guanina, en la citosina como en la adenina, todas ellas tienen su tautómero. La forma más común, la forma más abundante, se le conoce como forma ceto, y la forma rara se le conoce como enol. Estas últimas, las formas raras, son las que pueden generar apareamientos con bases nitrogenadas en el ADN, digamos los nucleótidos, erróneas. Y esto puede generar entonces una mutación. Acá vemos el caso de, por ejemplo, el tautómero de la timina, arriba la forma ceto o keto también se le puede llamar, que es la normal, ¿cierto? Y la que se va a asociar, se va a parear con la adenina, formando un doble enlace sin ningún problema. Digamos, no es una mutación. Pero el tautómero de timina, que es el enol, que por este desplazamiento del protón, genera entonces que al interactuar con otra proteína va a buscar una o va a asociarse con una más establemente, que no es la adenina, sino que la guanina, con la forma keto, con la forma más común de la guanina, lo que genera una asociación timina-guanina que no es común. Y es un enlace triple, anormal. Una situación también puede pasar con, digamos, donde hay un cambio en el apareamiento normal, es la citosina con la guanina, que sabemos que siempre se unen, pero la forma, digamos, el tautómero de la citosina, que también se le conoce en este caso como imino, y en la citosina amino, son las formas dominantes de esos tautómeros. Esa citosina tautomérica rara se va a unir ya no con la guanina, sino con la adenina, por el desplazamiento de protones que busca afinidad con una molécula parecida de las disponibles, ¿cierto? Durante la replicación del ADN. Y se produce entonces una citosina y adenina que no es común. También entre los mecanismos químicos de mutaciones está la presencia de algunos análogos de base nitrogenada, que son compuestos químicos que imitan la estructura de las bases naturales, la adenina, guanina, citosina, incluso el uracilo, y que pueden ser incorporadas en el ADN durante la replicación. Estos presentan algunas propiedades de apareamiento a las bases que son un poco diferentes, y pues, entonces pueden generar mutaciones. Acá tenemos el caso de una base nitrogenada normal, ¿cierto? Entre la adenina y su glucósido, pero que tiene un análogo que es el 2-aminopurina nucleósidos, o sea, nucleósido de aminopurina, que va a ser muy parecido. Por eso se llama análogo. O la timina va a tener un análogo muy similar,
que se llama el 5-brumacil, el nucleósido de 5-brumacil. Entonces estos compuestos van a unirse, sustituyendo a la base nitrogenada normal y van a generar una mutación y finalmente pueden desencadenar una pérdida, por ejemplo, de la sobrevivencia del ser vivo que contiene esta mutación, porque no se va a replicar, va a generar problemas básicos. De hecho, estos son elementos que se le conocen como mutagénicos, que generan mutaciones en profeso para técnicas de biología molecular, por ejemplo. Y también se ocupan como antivirales para interrumpir el ciclo viral de los virus. Acá se muestra cómo estos análogos se unen a los nucleótidos y digamos a la base nitrogenada del nucleótido y, por ejemplo el análogo eh, que mencionábamos en la diapo anterior, el bromouracil en su forma keto se va a unir a la adenina. En cambio, bueno, este mismo análogo, pero en su forma enol, que es la forma más rara, se va a unir a la guanina. El mismo análogo entonces va a poder unirse indiferenciadamente a distintos nucleócidos y eso genera entonces alteraciones. En la primera ronda de replicación eso se va a mantener, pero en la segunda ronda va a cambiar porque la adenina va a tender a unirse a la timina y la guanina a la citosina y entonces va a cambiar la base, el nucleótido que estaba en dos generaciones anteriores. Dos generaciones me refiero a eventos de replicación de ese ADN. Es interesante conocer que estos análogos, algunos de ellos son muy importantes, análogos de nucleócidos, son utilizados como agentes antivirales y anticancerígenos por la industria farmacológica. Y además son herramientas biotecnológicas, como les explicaba hace un rato, eran mutagénicos. Son también utilizados como herramienta para otorgar una mayor resistencia a las moléculas de ARN frente a la hidrólisis, para, digamos, estabilizar el ADN, el ARN, que es una molécula muy inestable. También se utilizan como herramienta. También se utilizan para las técnicas de secuenciación, porque al introducir un análogo se interrumpe la replicación, entonces es posible tener una serie de regiones del DNA truncas por la presencia de estos análogos y eso puede posibilitar realizar una secuenciación. Está dentro de la tecnología de la secuenciación del ADN que ha permitido avanzar mucho en el conocimiento. También aparecen naturalmente y se han especulado sobre también su rol en el origen de la vida. Acá se muestra cómo estos análogos pueden ser ocupados, por ejemplo, la ciclovir, ¿no? Conocido por todos aquellos que han tenido herpes en los labios, el adolescente, bueno, los adultos también. Pero la ciclovir entonces es un análogo que se introduce bueno, y se incorpora al tejido, a la célula y va a interrumpir el ciclo normal del virus porque va a unirse a una cadena de ADN como análogo y, y va a generar entonces un análogo de timidina y va a generar entonces un colapso de ese virus porque se va a interrumpir la replicación del ADN, se va a truncar. Es interesante saber que también los hidratos de carbono, los azúcares,
que son parte del ADN también tienen tautómeros. También tiene, por ejemplo, acá se muestran los tautómeros de la glucosa, que son varios. Entonces, estos elementos que están presentes en sus formas raras pueden unirse y forman parte de la pentosa asociada a un nucleótido y generan entonces problemas. Dentro de los agentes químicos que inducen mutaciones, que generan mutaciones, están estas mutaciones conocidas como endógenas, las que ocurren por depurinación, es una reacción química en que una purina, por ejemplo la, la guanina, puede eliminarse. Se rompe el enlace que hay entre ella y el azúcar en el ADN por una hidrólisis y se libera, se elimina la base y crea un sitio vacío, un sitio llamado como apurínico. No está presente la apurina y hay un gap, hay un espacio vacío. Y eso se repara, usualmente se repara, pero en algunos casos no y se constituye una, eh, una falla permanente, estable en el ADN. La pérdida también ocurre, pero en mucho menor frecuencia, con una muchísima menor tasa, en la misma situación, pero con las bases como son las pirimidinas, la citosina y la timina, ocurren más que nada en la adenina y la guanina, este tipo de purinación, pero sustancialmente con una menor frecuencia. Entonces esto genera alteraciones y esto ocurre, como lo hemos visto, a unas altas tasas dentro de la secuencia del ADN al día. Se ha calculado que ocurre 5.000 veces en una célula típica humana. Pero gracias a los sistemas de reparación, estas excisiones se corrigen. Bueno, dentro de estos agentes químicos o procesos químicos de inducción de mutaciones, perdón, también se encuentra la desaminación, que es una hidrólisis, una reacción por hidrólisis, en que la citosina es, eh, es transformada en uracilo. Y esta transformación genera entonces un cambio importante. La desaminación espontánea transforma entonces la situación en uracilo. También puede ocurrir que la adenina se transforme en hiposantina y la guanina en santina. Aquí estamos mostrando solamente la citosina a uracilo. Eh, este sistema puede ser reconocido, digamos, este cambio puede ser reconocido por el sistema de reparación y una enzima, la uracila glicosilasa, puede detectar la eliminación y corregir el error y, volver a generar la citosina. Pero cuando no ocurre eso, eh, puede, puede, puede generar entonces que la célula reconozca este uracilo como timina. Y al reconocerlo como timina, luego puede causar un cambio en que en lugar de tener en la región, en el sitio, citosina guanina, vamos a tener timina adenina. Y eso se va a perpetuar y va a transmitirse de generación en generación, generando una mutación. Ahora vamos a cambiar de capítulo. Vamos a hablar ya no de estos mecanismos que inducen las mutaciones, ya sea por estos factores ionizantes o los químicos. Vamos a hablar ahora globalmente de las mutaciones respecto de lo que se conoce como tasas de mutación o tasas de mutación, o sea, cómo ocurren en cuanto a su frecuencia. Se dice que la tasa de mutación espontánea es baja, en general es baja en el organismo. Ocurren pocas durante
se miden en años, a veces miles de años. En los sistemas de los eucariontes particularmente, bueno, también en procariontes, pero son altamente conservados por el sistema de reparación, pero igual ocurren mutaciones. Pero también hay variación en distintas regiones del genoma y entre organismos también, y entre individuos de la misma especie. Hay regiones que también varían en su tasa de mutaciones y también varía entre genes distintos. Vamos a analizar un poquito más esto de las tasas de mutación. En esta tabla quiero mostrarles las tasas de mutación espontánea en varios tipos de organismos, desde un virus arriba, pasando por bacterias, plantas, hasta el humano. Y acá se entregan datos de la tasa de mutaciones de algunos genes específicos involucrados en distintos caracteres. Cada uno de estos genes analizados ofrecen distintos atributos. Por ejemplo, en las bacterias ahí se muestran algunas que participan en fermentación de lactosa o en resistencia al fago T1. En Escherichia coli, por ejemplo, resistencia a la radiación. En fin, hay distintos genes que generan asociados a distintos caracteres. Pero lo interesante acá es las tasas de mutación, que se muestran en las unidades diferentes. Por ejemplo, en los virus se habla de por replicación génica. Es, por ejemplo, en el caso de un gen responsable de la inhibición de la lisis, en el primer punto, es 1 por 10 a la menos 8, o sea, una tasa, una frecuencia muy baja. 1 sobre 10 a la menos 8, o sea, es bajísimo. Y si nos movemos hacia el otro extremo, hacia el humano, también es baja, un poco más alta quizá, que es de 10, 5 por 10 elevado a la menos 5, por ejemplo, en algunos genes de humano como el de la hemofilia. Pero en general las tasas de mutaciones son bajas. Ya hemos hablado del sistema de reparación del ADN, en que se puede corregir los errores que se producen por un complejísimo sistema de reparación, pero hay variación entre organismos en cuanto a la eficiencia de este sistema de reparación. Y entonces algunos individuos de algunas especies van a mantener quizás alguna mutación y otros las van a poder corregir. En esta tabla quiero mostrarles las tasas de mutación comparando las mutaciones que son no sinonímicas de las sinonímicas. Recuerden que las mutaciones no sinonímicas son aquellas que cuando cambia el nucleótido, el aminoácido en la secuencia de inosídica va a ser distinto. Entonces es un cambio importante, o podría ser importante. Y las sinonímicas son aquellas mutaciones a nivel del DNA que no cambia el aminoácido, por lo tanto, con menores consecuencias. Y acá se comparan genes, eh, distintos genes respecto de las tasas de estas mutaciones sinonímicas y no sinonímicas. Desde genes muy relevantes para el funcionamiento celular, como son las proteínas ribosomales, las actinas, miosina, que forman parte del sistema contráctil del citoesqueleto, por ejemplo, hasta otras genes responsables de, por ejemplo, la hormona del crecimiento, las interleucinas. Y lo interesante es que, primero, en magnitud, la frecuencia de las mutaciones sinonímicas son mucho más altas que las no sinonímicas. Ustedes pueden ver acá que va, por ejemplo, de entre 2 y 4 o 6 la tasa comparativa de mutaciones, y en cambio las no sinonímicas son mucho más bajas. Lo máximo es, abajito es 2.59,
pero el límite inferior es 0,01. En general son mucho menos frecuentes las no sinonímicas, un poco porque, o podríamos interpretarlo, como dado que son muy significativas en el cambio que generan al cambiar el aminoácido, esto en la evolución son mucho menos frecuentes. Por otro lado, estas no sinonímicas también varían mucho más en su rango, de 2,59 desde 0,01 hasta 2,59. En cambio, las sinonímicas son mucho más menos variables en cuanto al rango. Hablábamos en clases de la importancia que tiene el código genético, que es esta forma en que se comunica el ADN con el RNA. Eh, Se sabe que hay 61 codones de sentido para solo 20 aminoácidos en las proteínas. Y la mayoría de estos aminoácidos están codificados por más de un codón, o sea, 18 de los 20. Eso es el código genético que se le conoce como, entre comillas, degenerado, por esta poca relación que hay entre exactamente el número de codones con el número de aminoácidos. Entonces, los diferentes codones que especifican el mismo aminoácido se les conoce como codones sinonímicos. O sea, esta triada sinonímica puede dar lugar en la síntesis proteína al mismo aminoácido. Los codones sinonímicos que difieren entre sí en la familia de codones en su tercera posición se conocen como los codones de una familia. Cuando cambian en su tercera posición pertenecen a la misma familia de codones de ese aminoácido. Abajito les muestro el caso, por ejemplo, de la valina, que tiene 4 codones: GUU, GUC, GUA, GUG. O sea, en la tercera posición, el último nucleótido es el que está variando. El primero y la segunda posición no están variando. Entonces, esto es una familia de 4 codones. Por otro lado, la leucina tiene a su vez 2 familias. Tiene la familia de 4 codones, CUU, CUC, CUA, CUG, y otra familia también que es la de 2 codones, la UUA y UUG. Interesante esta característica del código genético. Por si no lo recuerdan, el RNA mensajero está diseñado, o mejor dicho, en la evolución ha resultado en que un codón tiene 3 nucleótidos, por ejemplo, adenina, uracilo y citosina, que tienen su correspondiente anticodón en el RNA de transferencia, el que va entonces a ser el puente para la unión de los aminoácidos. Cada RNA de transferencia va a estar asociado a un respectivo aminoácido. Esta es la maravilla, diría yo, del código genético, porque si bien le da especificidad, le da también la posibilidad de amortiguar posibles errores. Entonces, la misma tripleta puede dar lugar a más de un aminoácido. Es un sistema, diríamos, de seguro, pero no tanto, también es específico. En esta diapo les quería mostrar lo que ya vimos en clase también nosotros, que son estos aminoácidos que si bien son distintos, algunos de ellos tienen propiedades físico-químicas similares, lo que les da cierta similitud y que incluso su reemplazo puede que no tenga mayores consecuencias en el ADN. Y acá quería mostrarles nuevamente estas características del número de codones que puede tener un aminoácido y las consecuencias que eso puede tener en la presencia de mutaciones. Aquellos aminoácidos que no tienen familias muy extensas
eh, y que no tienen entonces más de un codón para ese aminoácido, se les conoce como que tienen cero sitios degenerados. Y todo cambio entonces en ellos va a ser no sinonímico. Hay otros que van a tener, que se les conoce como dos veces degenerados o two-fold generative sites, son aquellos en que dos de cuatro son cambios sinonímicos. Por ejemplo, el ácido glutámico. Aquí va a haber cambios, posibilidad de cambios sinonímicos. Por ejemplo, claro, el ácido glutámico tiene un codón GAA, GAG, entonces puede cambiar la A, puede cambiar la G, que son dos, y eso va a generar entonces que tenga dos posibilidades de cambio. En el caso de eh, aquellos que pueden haber cambios en el cual eh, todos son sinonímicos. La glicina, que puede cambiar el sitio A, en la tercera posición el G, en la tercera posición digamos la adenina, la guanina, la citosina y el uracilo, en la tercera posición puede cambiar y no va a cambiar finalmente, van a ser sinonímicos, va a ser el mismo aminoácido, la glicina. Y entonces acá estamos en el otro extremo, donde se le llama cuatro veces degenerado. Entonces hay un gradiente desde eh, situaciones en las cuales el código genético es muy redundante, como en el caso de la glicina, o poco redundante, donde hay un solo, o no hay, digamos, todas las mutaciones van a ser no sinonímicas. También en este tema de las tasas de mutaciones que tiene que ver con estas capacidades o de limitaciones o potencialidad del código genético, están las sustituciones y transiciones que vimos también en su oportunidad. Y acá con lo que hablábamos recién sobre los sitios que son no degenerados, o sea, los que no tienen una familia, los que tienen una familia de dos o una familia de cuatro, codones para sus aminoácidos, y aquí está desglosado en cuanto a las sustituciones, como son un tipo de mutación. Y ahí ustedes pueden ver la tasa de estas sustituciones, ya sean transicionales o transversionales, más su total. Y claro, en el caso, pongámonos en el extremo de la derecha, que tenemos sitios muy degenerados donde hay una familia con cuatro sitios donde puede haber una sustitución y da lugar a una sustitución sinonímica, esas tasas de mutaciones son altas. Porque justamente son sinonímicas, puede mutar el nucleótido, cambiar el nucleótido y la aminoácido no va a cambiar. Y en ese caso, en la última columna, puede haber puede haber 2,24 transiciones en cuanto a tasa. Estos son por sitio por 10 a la 9 años. Usted está metido en una tasa muy, muy lenta, pero van a ser más frecuentes 2,24 en las transiciones que las transversiones, que son 1,47. No es el doble, pero son más frecuentes las transiciones en sitios cuatro veces degenerados, como la glicina. En los dos veces degenerados también son mayores las transiciones, 1,86 contra 0,38. Y en los sitios no degenerados van a ser más bajas, 0,4 a 0,38 transiciones y transversiones respectivamente. Entonces esto nos está entregando información, estos análisis bioinformáticos de que justamente las tasas de mutación varían de acuerdo al tipo de aminoácido y el código genético asociado. Otro aspecto muy importante del conocimiento que tenemos de las tasas de mutaciones son cómo se acumulan. Los individuos van heredando generación tras generación mutaciones que no son reparadas, aquellas que no son separadas se acumulan, bueno, y por eso las denominadas mutaciones se van heredando. Y lo interesante es que estas se van acumulando a tasas diferenciales.
Por ejemplo, aquí les muestro el gráfico del virus de la influenza, en el cual las sustituciones sinonímicas, silenciosas, se acumulan a tasas distintas respecto que las no sinonímicas, donde las sustituciones que dan lugar a mutaciones no sinonímicas, digamos, a que cambia el aminoácido, eso es menos, ocurre a menos velocidad, a una menor tasa. Ahí se muestra 3.59 por 10 a la menos 6 por sitio por año. En cambio, para este mismo virus, eh, las mutaciones sinonímicas ocurren a una tasa de 13.05 por 10 a la menos 3 por sitio por año, donde la pendiente de la línea roja es mucho más alta que la pendiente de la línea azul. Se van acumulando en el tiempo. Abajo el eje X es años y la ordenada es el número de instituciones y es una relación lineal muy linda, donde entonces las son más frecuentes las sinonímicas, se acumulan a una mayor tasa en el DNA que las no sinonímicas. Relacionado con las tasas de mutaciones está este fenómeno también, y es que en el DNA hay regiones del DNA, del genoma, por ejemplo, del organismo, que conforman genes, ¿cierto? Todos sabemos que hay genes, y esos genes pueden algunos de ellos tener sustituciones y mutaciones sobre la mayor tasa que en otros lugares. También están los pseudogenes, que son genes que por alguna razón mutaron y que no son funcionales, por alguna razón no están codificando, están corruptos, están truncos. Eh, Esas regiones, fíjense ustedes, que no codifican, como se muestra ahí en la línea, en la barra púrpura, tienen las mayores tasas de mutación. O sea, una región del DNA que no codifica, que no está generando una proteína, tolera o aguanta o puede soportar muchas mutaciones. Y eso es posible, uno puede interpretarlo, porque no va a tener consecuencias en el fenotipo del individuo. No va a generar una proteína que vaya a tener una mayor o menor funcionalidad. Ocurre la mutación sin consecuencias fenotípicas. Pero cuando miramos regiones del DNA que sí generan eh, una proteína que van a ser codificantes, esas tasas de mutaciones también van a ir variando, donde vamos a tener en el otro extremo aquellos sitios, como mencionábamos en la tabla anterior, en los sitios no degenerados, o sea, aquellos que no hay una familia de codones para un aminoácido, ellos van a tolerar pocas, o van a ocurrir, se van a observar pocas mutaciones, como se observa ahí en la tercera barra, que es la que tiene más baja tasa de sustitución por 10 a la 9 años. Y entre medio hay distintas regiones del DNA con distintas tasas de mutación. Es interesante porque dentro de un organismo, el mismo genoma, la misma secuencia, la misma molécula compleja, va a tener regiones con tasas de mutaciones distintas. Y eso tiene que ver con lo que se conoce como importancia funcional. Un pseudogen no codifica, no produce una proteína, su importancia funcional es menor. En cambio, una región que tiene una alta tasa funcional que codifica para una proteína muy importante, por ejemplo, una proteína del metabolismo celular, de la cadena respiratoria, fundamental para la vida, esa región va a seguramente observar una baja tasa de mutación. Este concepto de la tasa de mutación y la funcionalidad de la región fue analizado y fue, eh, digamos, muy bien, muy bien divulgado o comprendido y comunicado por este investigador Emil Zuckerman, que él inventó el concepto de densidad funcional, y que se refiere al número de sitios funcionales respecto al total de sitios. O sea, hay regiones del DNA que van a ser de alto impacto fenotípico respecto del total. Y esas regiones que tienen alto impacto funcional, o sea, que van a
expresar un fenotipo relevante, van a ser regiones de mayor relevancia respecto de otros sitios, por ejemplo, los pseudogenes que vimos recién, que van a tener una baja densidad funcional y probablemente tolerar muchas mutaciones. Acá quería mostrar un ejemplo también clásico, y es de la insulina, pero que estamos mostrando la región del DNA que codifica para las dos cadenas de la insulina y un péptido señal y el péptido C que no van a formar parte de la proteína en sí. En negro ahí se muestra la cadena A y B eh, y las regiones codificantes A y B. Fíjense ustedes que eh, tienen una tasa de mutación, que son sustituciones, de 0.20, eso es lo que se ha estimado, 0.20 por 10 a la menos 9. En cambio, las regiones flanqueantes que forman parte de la proinsulina o de la preproinsulina, son las regiones que están ahí en blanco, tienen más alta tasa de mutación, casi 5 veces más. Esas regiones que no codifican para finalmente y no forman parte de la insulina, van a tolerar una mayor cantidad de sustituciones. Entonces eh, van a ir acumulando muchas más mutaciones. Interesante fenómeno, por ahí se ve que claramente la cadena A y B son de alta densidad funcional, como diría Zuckerman. Por ejemplo, también las proteínas que forman parte de las histonas, las subunidades de las histonas y que conforman también los nucleosomas en el DNA, que son la forma en que el DNA se compacta, también tienen una eh, baja tasa de mutaciones. Van a ser fuertemente funcionales. Sin ellas el DNA se desarticula, se desestructura, no logra funcionar bien. Este es un ejemplo también muy clásico de esta acumulación de mutaciones en regiones no funcionales. Estos son un topo roedor, como lo pueden ver ahí ustedes, Apalax enrigibergi. Eh, no tiene ojos este topo, claro, no tiene ojos. Tiene tremenda nariz, ¿cierto? Tremendas patitas también con sus garras. Claro, el topo vive bajo tierra. ¿Necesita ver bajo tierra? No, durante la evolución ha ido perdiendo la capacidad de visión, al contrario, aumentando la capacidad olfativa. Y lo que uno puede ver al hacer un análisis comparado con otros roedores de otras especies, como se muestra ahí en el árbol filogenético, por ejemplo, comparado con el gámster o con la ardilla, este roedor topo ha acumulado muchas mutaciones en el gen del cristalino. Este topo tiene el cristalino, de hecho tiene un ojo afuncional, que no se ve ahí, está cubierto de pelo, pero había un ojo ahí, pero ese ojo ha perdido funcionalidad y ha ido mutando, acumulando mutaciones porque no tiene ningún efecto. Si a un roedor que ocupa su visión muta, el cristalino va a tener un efecto y va a dejar de ver o va a tener problemas. Pero en este caso no importa que se acumulen mutaciones en el cristalino, porque no es funcional el ojo. Entonces esto nos habla nuevamente de la densidad funcional. El cristalino de un roedor fosorial como este, que vive bajo tierra, donde no necesita ver, donde más bien necesita oler, esa región no funcional va a poder acumular muchas mutaciones, como se muestra ahí que en el linaje de este mole rat, como dice ahí, el roedor topo, es mucho mayor. Bonito ejemplo de la acumulación de mutaciones en regiones del genoma no funcionales. Esta tasa de mutaciones han permitido a algunos
biólogos evolutivos, eh, utilizarla para evaluar el proceso de selección natural. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros tenemos un valor, un número de sustituciones sinonímicas, que vamos a llamar KS, y un número de sustituciones no sinonímicas, donde hay un reemplazo, ¿cierto?, del nucleótido, llamamos KA. Ese tipo de número de mutaciones, cuando las llevamos a tasas, le podemos llamar DS y DN, pero si son iguales, si las tasas de sustituciones no sinonímicas es igual a la de sustituciones sinonímicas, en ese caso va a haber un reemplazo neutral, entonces no va a haber selección, no hay efecto ni positivo ni negativo, van a haber una razón, por ejemplo, igual a uno entre sustituciones sinonímicas y no sinonímicas, y en ese caso estamos en un escenario neutral, porque son iguales, sinonímicas con no sinonímicas. Pero sin embargo, si tenemos que las no sinonímicas son de un valor tal que al dividirlas por las sinonímicas da menos uno, o sea, que las eh, no sinonímicas son menores en cantidad que las sinonímicas, o sea, hay más sinonímicas que no sinonímicas, por eso da menos uno. Eso quiere decir que las no sinonímicas están desapareciendo, están bajando, por eso da un valor menor a uno al dividir las no sinonímicas de las sinonímicas. Eso no quiere decir que esas sustituciones no sinonímicas están desapareciendo. Entonces nos habla de un efecto deleterio, de eliminación de, de sustituciones no sinonímicas porque probablemente eran dañinas. Era un reemplazo que generó un nucleótido, un aminoácido nuevo que quitó funcionalidad, que quitó capacidades a la proteína y por eso se fue eliminando de la población. Y nos queda un valor de DN a DS en cuanto a las tasas de mutación bajo uno, y lo que nos habla de un proceso selectivo de eliminación. Y en el último caso, nosotros tenemos que eh, cuando la relación que hay entre la tasa de mutación no sinónimica por sobre la de las sinónimicas es mayor a uno, quiere decir que estas mutaciones no sinonímicas están permaneciendo o no se están eliminando, incluso pueden ser mayores que que las sinonímicas. Entonces, en este caso, estas mutaciones no sinonímicas de reemplazo están quedándose en la población, no se están eliminando y por lo tanto uno puede concluir que son ventajosas. Entonces, cuando uno analiza a través de métodos comparados, alineamientos de regiones del genoma, y encuentra valores de tasas de sustitución sinonímica y no sinonímica, y si uno calcula esta razón, esta división entre una y otra, uno puede tener una estimación de si esa región del genoma está siendo afectada negativamente por la selección natural, que sería el reemplazo deleterio, o positivamente, que sería el reemplazo ventajoso, o neutral, como sería arriba, cuando son iguales ambos valores. En otras palabras, esto es lo mismo, exactamente lo mismo, en cuanto a tasas de mutaciones no sinónicas y sinonímicas, que sería DN sobre DS, y también en cuanto al número total, como K o KA o KS, que es lo mismo, no se preocupen por eso, pero sí importante acá que cuando ese valor es uno es neutral, cuando el menor es uno, cuando se están eliminando, ¿cierto? Como dijimos anteriormente, cuando son deleterias, se están eliminando, se habla de selección purificadora, porque se están eliminando aquellas sustituciones no sinonímicas que generaron un efecto deleterio, un fenotipo, un fenotipo enfermo, un fenotipo menoscabado, poco funcional, se eliminan de la población. En cambio, cuando esa sustitución sinonímica es favorable, aumenta por ejemplo, la actividad enzimática, aumenta una
capacidad de la proteína de realizar más reacciones, de interactuar mejor, de detectar alguna situación del ambiente y que favorece al individuo, esa selección va a ser positiva. Bueno chicos, esa era la clase en deuda de la semana pasada. Nos estamos viendo entonces para continuar con estos temas de la unidad 3 del curso Genes y Genomas.